Hola, hola, qué bueno tenerte aquí nuevamente. Si es primera vez, por favor revisa los podcasts anteriores que van en la misma línea, ¿vale? Yo soy Bastián Arellano y te doy la más cordial bienvenida a este refugio que llamamos Arellanos Podcast. Un espacio para detenernos, mirar alrededor y sobre todo pensar en voz alta. Hoy quiero llevarte a otro viaje. Y tranquilo, o tristemente a lo mejor, pero no vas a necesitar maleta, ni visa, ni vacuna, solo la imaginación y un poquito de atención. Así que marcamos destino, Asia Oriental y el año 1960. Ahí nos encontramos nuevamente, igual que Singapur, con una roca. Y no lo digo como metáfora poética, lo digo literalmente, una roca estéril. Así se le llamaba. Un pedazo de tierra sin petróleo, sin minerales, sin agricultura, sin agua suficiente, solo gente. Mucha gente y pobreza, mucha pobreza. Estamos hablando de Hong Kong, una colonia británica olvidada, atestada de refugiados que huían del comunismo chino, un lugar sin ninguna ventaja natural y sin ningún plan de desarrollo. Pero adivina qué pasó. En menos de 40 años, esa roca sin esperanza se convirtió en una de las economías más libres, prósperas y vibrantes del planeta. Milagro, no, amigos míos, vamos a demostrar que no fue suerte, fue libertad. El punto de partida era un caos absoluto. A mediados del siglo XX, Hong Kong tenía todo para fracasar. En 1945 salía de la ocupación japonesa, en 1949 el comunismo cerraba el comercio con China y en 1951 la ONU le da el golpe final. Embargo comercial. Se quedaron con la economía colapsada. Y la población se disparó de 600.000 a más de 3 millones en solo 15 años. Estamos hablando de refugiados que llegaban con lo puesto, algunos sin casa y otros hasta sin esperanza. Como dato, el incendio de Sheki Mei en 1953 dejó a más de 50.000 personas sin hogar en una sola noche. Y aún así, el germen del, comillas, milagro ya estaba ahí, porque esos refugiados no llegaban con odio ni con resentimiento, llegaban con hambre, pero no solo de comida, sino de libertad. Eran trabajadores, eran empresarios de Shanghái, técnicos, comerciantes, llegaban escapando del colectivismo para empezar de nuevo, sin pedir ningún subsidio, solo pidiendo que los dejaran trabajar. Y aquí te hago una pregunta. ¿Te imaginas si en Chile tratáramos a los que emprenden como aliados, no como sospechosos? Entonces nos posicionamos en la base del éxito, reglas claras y gobierno chico. Porque la clave de Hong Kong fue que el Estado no se metió a estorbar. Y no porque fueran anarcocapitalistas, que ya veo a algunos frotándose las manos, sino porque no tenían cómo. El gobierno colonial era súper pobre. No podía planificar, no podía repartir, así que simplemente no intervino, no podía. Y lo que parecía una debilidad o un estado imperfecto para los socialistas izquierdistas woke del 2025 terminó siendo su mayor virtud. Adoptaron el modelo legal británico, el famoso Common Law, igual que Singapur. Contratos respetados, propiedad privada intocable. O sea, un juez no te podía quitar tu inversión porque cambió el clima político, ¿vale? Entonces, vamos a la corrupción. Pues había, y sí, había corrupción muy grave, especialmente en la policía. Pero en 1974 se creó la Comisión Anticorrupción. Sus siglas eran ICAC. Y funcionó, bueno, no como en Chile, donde a veces en Cooper terminan siendo apartados por la corrupción para tapar los disparates del aparataje estatal. En Hong Kong el cambio fue real. Se limpió la casa, se barrió toda la mugre. Y con eso llegó la confianza. Y con confianza, ¿saben qué más llega? Llega la inversión. Te doy un dato. En 1960 el Producto Interno Bruto per cápita era $424. Para 1997 era más de 27.000. Vamos, multiplícame y divide mentalmente ahí. Te doy unos segundos. Ya estás casi. Sí, bueno, más de 63 veces, casi 64 veces en términos nominales. Y vamos con más data. El arquitecto, de esto fue un hombre llamado John, secretario financiero. Su idea se llamó no intervención positiva
O sea, el gobierno no elegía ganadores, no rescataba industrias, no creaba empresas estatales, se limitaba a hacer su pega. Estabilidad, ley, orden y una moneda confiable. Y no cobraba impuestos salvajes como pretenden hacerte creer algunos. Mira estas cifras. El impuesto corporativo en los años 60, 12.5%. En 1997, 16.5%. Hoy es un 8.25% para los primeros aproximados $250.000 y de ahí ya pasas a la tasa de 16.5%. O sea, estamos hablando que es menos que el IVA en Chile. Impuesto a las ganancias de capital, 0. Impuesto a los dividendos, 0. Impuesto a los intereses, 0. El super triplete, 0. Y en Chile tenemos un 27% de las utilidades con políticos incultos y becerros seguidores que dicen que lo que tienen que hacer es mantener el 27% sobre las utilidades o subirlo aún más. En cambio, Hong Kong, la tasa de ahorro interna era superior al 25% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque la gente sabía que el fruto de su esfuerzo no sería confiscado. Y eso generó una cosa que en Chile hemos perdido de vista, la esperanza productiva. Saber que si te esfuerzas, puede que te vaya bien. Mientras en Chile, durante la Unidad Popular, se hablaba de cerrar la economía, subir aranceles hasta un 700% a algunas importaciones y reemplazar las importaciones con resultados que, bueno, ya sabemos, en Hong Kong hicieron todo lo contrario. 0 aranceles, 0 trabas al comercio, 0 restricciones de la inversión extranjera. Otro triplete. Era un mercado libre, sin protecciones artificiales, y eso obligaba a las empresas locales a competir a nivel mundial. ¿Y sabes cómo se traduce eso en cuanto a resultados? Más eficiencia, más innovación, más productividad. Y ojo, no fue solo importar tecnología, fue crear valor. La industria fue evolucionando con el paso de los años por sí sola. Por ejemplo, en los años 50-60 trabajaban los textiles, en los años 70 plásticos y juguetes, cosas electrónicas, en los años 80 y 90 se transformaron en el centro financiero y logístico, y todo eso sin un plan de desarrollo, solo libertad. Y aquí está la joya. Productividad total de los factores. Perdón que se me enreda la boca, pero es que tengo frenillos hace muy poco, así que a veces me cuesta un poco modular, ¿vale? La productividad total de los factores, que eso es la forma en que usas tus recursos de mejor manera los que ya tienes. Básicamente es un simples palabras. Más del 60% del crecimiento per cápita en Hong Kong vino de eso. No solo de acumular capital como en Singapur, sino de ser más eficiente. Y lo lograron en un ecosistema en general brutalmente competitivo. En 1975, el 96% de las fábricas tenía menos de 100 trabajadores. O sea, estábamos hablando literalmente de pymes luchando por sobrevivir, innovar y adaptarse. Sin subsidios, sin favores, sin pitutitos, absolutamente nada. Y el resultado fue prosperidad real. Este modelo sacó a millones de personas de la pobreza literalmente. La esperanza de vida subió de los 67 a casi 80 años. El ingreso per cápita se multiplicó, como dijimos, por 64 en términos nominales. Y la pobreza extrema desapareció. Y aquí saltan los becerros de siempre y la desigualdad. Y sí, subió el Gini, pero todos ganaron más, incluso los más pobres. Aunque eso por porcentaje del pastel, entre comillas, fuera menor, el pastel entero era más grande. Mucho más grande. Entonces la pregunta no es si había desigualdad, como lo proponía Camila Vallejos, que era su preocupación máxima, sino que la pregunta es, ¿vivía mejor la gente? Y la respuesta es un sí rotundo. Hoy en día muchos países ven el modelo de Hong Kong y dicen, pero ese es un caso único. No. Ya lo hemos visto en Chile, Japón, Alemania, Singapur, en lo que va de esta serie de los milagros económicos. Lo que es único es la voluntad política de renunciar al poder. La izquierda no lo replica es porque no quiere perder el control, porque le sirve a la gente pobre. Y la derecha no lo replica porque teme ser impopular y perder participación ante poblaciones latinoamericanas altamente adoctrinadas. Si hasta el día de hoy tenemos gente que dicen que Allende fue el mejor presidente de Chile, y yo no es que diga yo que fue el peor presidente de Chile, lo dicen los números. Entonces, vemos el milagro de Hong Kong
Y vemos que no fue magia, fue simplemente confiar en la gente. Construyeron un Estado que no manejaba la economía como un Uber, sino que pavimentaba autopistas, con reglas claras, moneda estable, comercio libre, leyes que se respetaban, y luego dejó que cada uno de los ciudadanos condujera, con sus sueños, con su esfuerzo, a su propio ritmo. Muchísimas gracias nuevamente por escuchar este episodio de Arellanos Podcast. Si te hizo pensar, aunque sea un poco, compártelo por favor, porque la libertad también se contagia. Y recuerda que la prosperidad no se planifica, se permite. Y se enciende cuando dejas que la gente sea libre. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.